Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de este librito, Dr. Faustus, una de las novelas más importantes del escritor alemán Thomas Mann. Fue publicada en 1947. Recordemos que Mann recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929, en los inicios de su carrera literaria. Y esta obra está escrita ya en los finales de su carrera. Y cuando escribió Dr. Faustus, él sentía que estaba en la etapa final de su vida y que esta iba a ser su última gran novela. Pero resultó que aún le quedaba mucho que dar a Thomas Mann y después de este libro vinieron otras más todavía. Inicia la escritura de este libro en 1943, cuando ya se encontraba exiliado en Estados Unidos luego del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, escribe este libro durante la guerra. Para los que gustan de ver el tamaño de la letra y el número de páginas del libro, les cuento que la letra es muy pequeña, es pequeñísima, aquí se las muestro. Si quieren ver los márgenes, así es. Y el libro trae 710 páginas en total, 710. Pero parece que fuese el doble, por lo pequeña que es la letra. Es una novela que no tiene muchos diálogos, así que son bloques de texto y se hace un poco complejo avanzar. Hay que tener paciencia. Bien, como les decía, esta novela fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943 inicia Thomas Mann su escritura. Y este es un dato importante porque él estaba exiliado en Estados Unidos y el estar ahí le generó ciertos contactos, ciertas amistades con personajes que lo ayudaron a concretar esta obra. El más destacado fue el filósofo alemán Theodor Adorno, que no solo tenía una vasta formación filosófica, no, este señor también era un eminente músico. Y la idea de Dr. Faustus requería de un conocimiento musical en profundidad. Y Thomas Mann, que si bien era un entendido en el tema musical, él solo se manejaba en aspectos generales. Y fue a través de Adorno como logró conformar de forma rigurosa la parte musical de la novela. Incluso unir la música y la filosofía. Ese era el talento de Adorno. Y justamente las partes musicales, las partes técnicas son las que a mí me costaron mucho leerlas porque no me manejo nada en el tema. En general la novela es bastante compleja, no solo por su terminología musical, sino también por sus aspectos filosóficos, teológicos y religiosos. Es una novela muy compleja. En comentarios me recomendaron un libro, me dijeron: Ricardo, si estás leyendo Dr. Faustus, no puedes dejar de leer, una vez que termines la novela, no puedes dejar de leer un libro que escribió Thomas Mann después, titulado Los orígenes del Dr. Faustus, donde el autor cuenta cómo se gestó su obra, porque hay mucho detrás de la concepción de este libro. Y en Los orígenes del Dr. Faustus, Mann nos cuenta todos los detalles. Les dejo una fotito del libro, de la portada del libro. No es un libro fácil de dar con él, lo he estado buscando, pero si ustedes lo logran conseguir, de seguro va a ser un gran complemento. Yo todavía no lo leo, pero espero conseguirlo en algún momento. Eso sí, como les dije, hay que leerlo después de leer la novela, porque si no, se van a llevar muchos spoilers. Tengo entendido también que hubo ciertas disputas porque Thomas Mann no consideró a Adorno, que lo ayudó en la novela, como colaborador de esta. No lo consideró. Desconozco cómo finalizó eso, pero me imagino que en ese libro, en Los orígenes del Dr. Faustus, se develarán esos detalles y otros más. Por ejemplo, también me enteré que Mann aquí en esta novela utilizó el sistema o la teoría dodecafónica que tiene un creador, que es Arnold Schoenberg. Le voy a dejar aquí el nombre. Él es el creador de esta teoría dodecafónica y que en la novela
Thomas Mann no le da los créditos correspondientes, ya que en Dr. Faustus se presenta a su protagonista, a Adrian Leverkuhn, como el creador de la teoría dodecafónica, cuando su creador real existe. Aquí en la novela, por medio de la ficción, se presenta a Adrián como el creador de esa teoría musical. Bien, no los molesto más con eso. Eso es contexto de la novela. Y ahora vamos a pasar un poco más al contenido. Como se pueden dar cuenta, el título Dr. Faustus hace referencia a una antigua historia alemana, el mito del Fausto, que se trata de un hombre brillante, un genio, que frustrado por los límites de su propia humanidad, vende su alma al diablo para poder ir más allá de lo que su naturaleza humana le permite. Es decir, acceder a un conocimiento superior y así estar por sobre los demás. Este mito sobre la figura del Fausto ha sido utilizado como base para diversas obras, no solamente para esta, obras musicales y también literarias. Algunas destacadas son, por ejemplo, la trágica historia del Dr. Fausto del dramaturgo inglés Christopher Marlowe, escrita aproximadamente por allá en 1592. Y claro, también está el famoso Fausto de Goethe. No he leído ninguno de los dos y no creo que sea necesario leerlas antes de esta novela. Claro, sería muy interesante hacerlo para poder compararlas. Eso sería muy enriquecedor. Pero no creo que sea realmente indispensable leerlas antes para entender esta, ya que la obra de Thomas Mann se sostiene por sí sola. Al inspirarse en el Fausto, la novela de Mann mantiene su esencia. El protagonista, como les decía, se llama Adrian Leverkuhn. Es un hombre muy solitario, con una fuerte tendencia al aislamiento. Es intelectualmente superior a los demás, tanto así que durante el curso de toda su educación asimilaba todo de inmediato, sin esfuerzo, e iba adelantando sus materias, siempre las adelantaba. Se adelantaba incluso al mismo profesor. Nada le presentaba un verdadero desafío. Adrian Leverkuhn se aburría. Aquello lo inclina a convertirse en músico. Su vida aburrida lo vuelve un compositor. La música se presenta para él como un juego donde puede quitarse el aburrimiento. Le gusta la parte racional de la música, sus estructuras, las combinaciones que puede realizar con ellas. Le divierte experimentar. La música le da la posibilidad de lo diferente. Pero a medida que aprende y avanza como compositor, se encuentra con un panorama desolador. El mundo musical está estancado y brilla por su mediocridad. Es, en cierto modo, gracioso que la música se haya considerado durante largo tiempo como un agente de salvación, cuando ella misma necesita, como todo arte, ser salvada. Salvada de un solemne aislamiento que es el resultado de la exaltación de la cultura a la categoría de sucedáneo de la religión. Y es en este punto cuando Adrián entiende que la música está estancada, cuando hace aparición el maligno. Esta parte es genial. Se produce un diálogo con este ser sobrenatural, el maligno, y es brillante lo que hace Thomas Mann, no solo por el intercambio de ideas de los dos personajes, sino también por una suerte de batalla de personalidades, pero una batalla que ya está perdida de antemano para Adrián. Él no puede con este ser. Él ya entró a la batalla perdiendo. La forma en que se desarrolla este encuentro es realmente genial, porque no toca para nada lo fantástico. Cuando es algo fantástico, no lo toca. No toca lo imposible, al contrario, se siente todo muy real. Y las causas para que esto se geste están con anterioridad en la novela. El autor coloca pistas a lo largo de toda la historia, y si pones atención entiendes por qué este diálogo puede ser posible, por qué el personaje llega
hasta este punto. Desde ese momento, Adrián tiene que cumplir con una misión, la de sacar a la música del estancamiento y devolverla a su gloria, a su lugar de gloria. Y el único camino para lograrlo es lo demoníaco, que le permite ir más allá del estancamiento en que la razón tenía a la música. Es la razón, con sus eternas repeticiones de lo mismo, lo que ha estancado la música. Y lo demoníaco, que viene a representar lo irracional, abre una puerta que toma lo que ya está, es decir, lo racional, lo toma, no lo descarta, sino que lo toma y le imprime novedad. Pero eso tiene un costo: dolor, enfermedad y tiempo de vida. Porque solo a través del dolor y la enfermedad el arte puede volver a florecer. Bueno, este es el eje central de la novela. Pero Dr. Faustus es mucho más que esto. Y para entenderlo debemos analizar la estructura. Bien, necesito la pizarra para analizar la estructura. La historia está contada como una biografía. Esta novela es una biografía. En la primera página lo dice. Vamos a verlo de inmediato. Dice: Dr. Faustus, vida del compositor alemán Adrian Leverkühn, narrada por un amigo. Yo le digo Adrian Leverkühn, no sé si se pronuncia así realmente, pero bueno, es lo que puedo pronunciar. Esto es lo importante: narrada por un amigo. Se cuenta toda la vida de Adrián, desde su nacimiento hasta su muerte, desde la perspectiva de este amigo tan especial que se llama, le voy a dejar por aquí el nombre, Serenus Seidblum. Interesante nombre, Serenus. Eso tiene mucho sentido cuando les cuente por qué. Él es doctor en filosofía. También es un humanista, chapado a la antigua, muy racional, yo diría pacato, totalmente conservador, amigo desde la infancia de Adrián. Se mantuvo cercano a él durante toda su vida. Es también el opuesto de Adrián. Mientras Leverkühn, el compositor, le gusta experimentar, buscar lo distinto en lo demoníaco, es decir, mientras el compositor Adrián es el genio impuro, Serenus, en cambio, le hace justicia a su nombre. Es un hombre muy sereno, muy racional. Por lo mismo, siempre sintió él mucha inquietud, preocupación por los pasos que seguía su amigo. Una gran angustia, porque lo quería mucho, lo adoraba. Y desde su perspectiva racional, conservadora, ver a su amigo sumergirse en el mundo demoníaco lo alteraba totalmente. Además, que sentía por él un gran amor. Dios le quería con aversión y con ternura, con compasión y con admiración rendida, sin preguntarme siquiera si mis sentimientos eran en lo más mínimo correspondidos. Este amor hacia Adrián, el conocerlo desde la infancia y la posesión de ciertos documentos y apuntes que le legó Adrián a él antes de morir, le dan a Serenus todas las herramientas y facultades necesarias para poder escribir esta biografía. Lo tiene todo. Él es el único capaz de poder hacerlo. Y esta idea de Thomas Mann, de la biografía, me parece grandiosa. Es de esas genialidades literarias que a mí me gustan. La biografía le da la ventaja de poder tratar varias temáticas al mismo tiempo, pero de una forma armónica, como si se tratara de un contrapunto. Yo les digo que la estructura narrativa resulta enriquecida gracias a esta elección de la biografía. Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene de especial una biografía? Son aburridas. ¿Por qué? Porque son lineales, son predecibles. Pero esta biografía no es lineal. Veamos por qué. Aquí tengo mi pizarra. Serenus inicia la biografía de Adrián el año 1885. 1885. Y la termina en 1941. Año de la muerte de Adrián. Vamos a poner unas flechitas. Ah, no, esto nada que ver, porque aquí inicia.
Esta es la cronología de la historia de Adrián Leverkuhn, el tiempo narrativo del personaje principal. Pero Serenus no es un narrador común, inicia la escritura de la biografía el año 1943. Vamos a poner como que este es el inicio de la escritura de la biografía, 1943. Aquí, 2 años después de la muerte de Adrián. Y no es cualquier fecha, ojo, no es cualquier fecha. Está desarrollándose en ese momento la Segunda Guerra Mundial. Y Serenus está en Alemania, viviendo las consecuencias. Y si recuerdan, en esta misma fecha, Thomas Mann inicia también la escritura de la novela. Es decir, su personaje inicia la biografía el mismo momento que su autor inicia la novela. ¿Coincidencia? No. Ojo, Thomas Mann estaba en el exilio. Serenus está en Alemania. Entonces, para romper lo lineal, Mann intenta una especie de narración con algunos tintes de flujo de conciencia. No es un flujo de conciencia total, no. Tiene algunos rasgos de él. ¿Por qué? Porque es una biografía y de todas maneras tiene que mantener cierta coherencia. Pero aún así le quita linealidad para poder mezclar temáticas. Y eso es genial. De alguna forma, la manera de pensar del personaje mientras escribe, mientras está en su presente, se plasma en ocasiones en la biografía que está escribiendo, en el pasado que está reviviendo, interrumpiendo así este primer tiempo narrativo, que es el tiempo de Adrián, que vendría siendo, como les dije, el tiempo pasado. Por ejemplo, Serenus está aquí narrando la infancia de Adrián, está narrando su infancia, y de pronto se pone a reflexionar sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial que están sucediendo mientras él escribe en este segundo tiempo narrativo. Entonces, nos dice, Adrián vivía en tal parte, hacía esto, y de repente dice, pero hoy lo que está sucediendo en el mundo con la guerra, y da un salto a su tiempo narrativo. Aquí hay un primer tiempo narrativo y aquí hay un segundo tiempo narrativo. Y en ocasiones, este tiempo ingresa aquí, se plasma aquí, a través de las divagaciones de este narrador. Y después se recuerda que tiene que seguir con la historia de Adrián y vuelve. Y así lo va haciendo. Narra, habla sobre su presente, que es este tiempo narrativo, de 1943 hacia adelante, y después retorna nuevamente al tiempo narrativo del personaje. Es decir, de 1885 a 1941. De esta forma, Thomas Mann logra armonizar los acontecimientos que él mismo está viviendo y que los ha puesto en carne propia de su biógrafo con el pasado de Adrián, que también es el pasado de Alemania. Esto es genial. A veces, por ejemplo, Serenus presenta un personaje y dice rápidamente, este personaje terminó de tal forma viviendo en tal parte. Es decir, dice, les presento a tal y terminó de una manera muy terrible su vida. Nos anticipa algo, pero no lo dice con claridad, no nos da un spoiler. Simplemente se adelanta un poco en la historia. Y uno dice, se adelantó en la historia. Pero no se adelantó en la historia, sino que en ese momento lo que hace es ir a su tiempo narrativo. Claro, porque se hace presente para él. De esta forma se plasma la manera no lineal del funcionamiento de su cerebro. Claro, porque cuando tú recuerdas a una persona, lo primero que se te viene a la cabeza es cómo terminó sus días o lo último que supiste de él. No piensas ordenadamente en toda su vida hasta que llega a su desenlace. Es la manera no lineal que tenemos de pensar. Y eso le pasa a Serenus. Tiene esas interrupciones con las que regresa a su tiempo narrativo, alternando con la historia de Adrián. Y no solamente lo hace de esa manera, sino también rompiendo la cuarta pared y hablándole directo al lector de su proceso de escritura.
el porqué de la numeración que utiliza en algunos capítulos, o la razón de por qué o no ocupa asteriscos. Y va más allá todavía, reconoce estos entrelazamientos, estas interrupciones, informándole al lector que él se está moviendo en distintos tiempos narrativos. Ni siquiera tienes que averiguarlo en la novela porque él mismo te lo dice, porque es su presente, porque retorna a su presente. No sé exactamente por qué esa doble cronología me obsesiona, la personal y la objetiva. El tiempo en que vive el narrador y el tiempo en que se desenvuelve la narración. Las fechas se entrelazan curiosamente y a ella se unirá una tercera cronología, cuando el lector entre en conocimiento de lo que aquí se cuenta. Cronología del lector, cronología del cronista, cronología histórica. Y me limitaré a subrayar que el calificativo de histórica se aplica con mucha mayor razón a la época en que escribo que a aquella sobre la cual escribo. Este párrafo lo escribe el mismo Serenus. Está en la página 354 de la novela, por si quieren ir a verlo, es el capítulo 26. Está contando su proceso de escritura. Eso nos está contando. Y eso es justamente lo que él denomina cronología del cronista, cada vez que interrumpe y nos cuenta cómo va su proceso. El mismo párrafo que les acabo de leer es un claro ejemplo. Y la historia de Adrián, que es la que sigue el lector, es la que él denomina como cronología del lector. Y por último, él dice que los eventos históricos que suceden mientras escribe es la tercera cronología, lo que denomina cronología histórica, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Tanto la cronología histórica como la cronología del lector, la cronología del cronista, se desarrollan en el presente de Serenus, es su presente, mientras que la cronología del lector, es decir, la historia de Adrián, es el pasado. Y así va alternando los dos tiempos narrativos, para hablar de la Segunda Guerra Mundial y para contar cómo se llegó ahí a través de la historia de Adrián, de su biografía. ¿Por qué pasa esto? Es muy interesante preguntárselo. Se supone que Serenus es sereno, racional, prudente. Sus características lo vuelven un excelente biógrafo. ¿Por qué? Un ser centrado, un ser racional. Le pasa esto, que va del presente al pasado y escribe una biografía no lineal. ¿Por qué pasa esto? Este vaivén entre dos mundos, entre dos tiempos narrativos, que genera, como les decía, una especie de flujo de conciencia y que rompe la linealidad de la historia, se debe a que lo que está narrando lo altera, lo pone nervioso. Lo que está narrando lo espanta. Su propia esencia tiembla ante el relato de su querido amigo pactando con el diablo. Y a esto hay que sumarle que está en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y está en Alemania. Sus nervios están destrozados. Y eso se refleja en la escritura. Se refleja en ese vaivén azaroso. Ha perdido toda su estabilidad emocional, pero se esfuerza en mantenerse, en mantener la línea, en mantener el relato. Y él tiene el firme deseo de denunciar las atrocidades de la guerra, de compartir con todos su postura, su oposición al nacionalsocialismo. Y eso le brota inevitablemente mientras escribe. Le preocupa la biografía de su amigo, que quede bien. Le da miedo incluso lo que va a pasar más adelante, lo que tiene que relatar. Y al mismo tiempo está preocupado por su contexto. Es decir, es el mismo Thomas Mann compartiendo sus inquietudes sobre la guerra. ¡Qué mal escribo, señor! Las ganas de decirlo todo de una vez hacen que mis frases se derramen, se aparten del pensamiento que se proponían expresar y, extraviándose en divagaciones, acaben por perderlo de vista. Este fragmento expresa claramente el estado de agitación de Serenus, que ya no es tan sereno y es consciente de sus errores en la narración.
Errores para él, para nosotros maravilla literaria. Veamos el siguiente fragmento. Dice: ¿quién no ha temblado como tantas veces tembló mi mano ante las vibraciones de la catástrofe hacia la cual fluye mi narración, y de esa otra catástrofe bajo cuyo signo vive hoy el mundo? Qué bueno este fragmento, ahí lo dice todo. Le tiembla la mano por el horror de lo que está contando sobre su amigo y sobre el horror que está viviendo el mundo en plena Segunda Guerra Mundial. Aquí se ve claramente la intención de Thomas Mann de que la vida de Adrián resulte una especie de paralelo de la misma Alemania. Los dos, tanto Alemania como Adrián, están en plena caída hacia el infierno. De alguna forma, la novela trata de Alemania totalmente, de todo lo que la llevó a la guerra en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, del ocaso de una clase burguesa que ha perdido el rumbo por aferrarse a tradiciones y reglas obsoletas que solo la limitan y que por lo mismo han limitado el arte, es decir, la música. Ese desgaste musical, ese desgaste de la burguesía se refleja en la vida de Adrián y en el sacrificio que debe hacer en su descenso al infierno para romper con lo convencional. El mito fáustico es elegido por Thomas Mann porque es totalmente alemán, hasta la médula. No podéis ignorar que el hombre nace predestinado para la salvación o para el infierno, y yo soy de los que con destino al infierno nacieron. Este destino infernal, lo demoníaco, la maldad, funciona como contrapunto a la idea de lo bueno, de Dios, ya que el universo está compuesto por esta dualidad, lo bueno y lo malo. El universo es perfecto gracias a la existencia de estas dos fuerzas que actúan en conjunto. Uno no puede existir sin el otro. Lo malo contribuye a la plenitud o perfección del universo, y este no sería sin aquel perfecto. Así se explica que lo permitirá Dios, que siendo perfecto, ha de querer lo perfecto, y no solamente lo perfectamente bueno, sino la perfección entendida como complejidad, como recíproca afirmación de la existencia. Porque lo bueno existe, lo malo es más malo aún, e inversamente, lo bueno es mejor porque lo malo existe. Como bien me dijo una suscriptora en un comentario, esta dualidad de la razón y lo irracional, lo bueno y lo malo, ya se presentaba en los Buddenbrook. Por aquí tengo los Buddenbrook, para que el libro haga un cameo en la reseña de Dr. Faustus. Ya, aquí están los Buddenbrook. Entonces le decía que esa dualidad ya existía aquí en los Buddenbrook. Thomas Mann en sus primeros inicios literarios, aquí, ya tenía esa inquietud de cómo lidiar, de cómo entender cómo se escinde un ser humano entre estas dos facetas, que en la clase burguesa estaba dominada por la razón, donde se intentaba eliminar lo irracional para seguir con las tradiciones. Lo vimos claramente en este libro, y esa inquietud que Thomas Mann tenía cuando escribió este libro, que fue en sus inicios, lo persigue hasta Dr. Faustus, donde recurre a lo demoníaco, a la maldad, como recurso para escapar de las redes del conservadurismo burgués, y no solo burgués, también artístico, musical. Pero en esta ocasión elige un representante para cada ámbito. Ya no es un hombre que se debate entre el bien y el mal, sino que un hombre representa el bien, Serenus, y el otro representa lo demoníaco, Adrián. De esta forma entramos a la ambigüedad. No sabemos realmente quién es Thomas Mann, porque vemos partes de él en cada personaje. Aunque Adrián, Thomas Mann es más Serenus que Adrián. Hay parte de Thomas Mann en Adrián, pero hay más partes de Thomas Mann en Serenus, creo yo. Es una sensación mía. Porque Adrián no es solamente una parte de Thomas Mann, es también Adorno, la teoría de Adorno, y que comparte Thomas Mann,
en la novela, de la propia boca de Adrián, es decir, Adrián es en parte Theodor Adorno, y también es parte Arnold Schoenberg. Schoenberg, les dejo el nombre aquí de nuevo, no puedo pronunciar ese apellido. Adrián también tiene una parte de este músico, que es el creador de la teoría dodecafónica, el verdadero creador. Adrián, lo que pasa aquí en la novela es ficción. Entonces Adrián tiene la esencia de esas dos personas que ayudaron a concebir esta novela. Y no solo eso, también Thomas Mann usó a Nietzsche como modelo para la vida de Adrián. ¿Por qué? Porque biográficamente la vida de Adrián es un reflejo de la del filósofo alemán. Si se fijan bien, después cuando lean este libro se van a dar cuenta de las coincidencias entre la biografía de Nietzsche y la biografía de Adrián. Hay muchas coincidencias. Bueno, hay más cosas todavía por analizar. Son muchos los matices que tiene esta obra, y nosotros como lectores podemos intentar reflexionar todo lo que podamos, pero aún así creo que es difícil abarcar todo. Es una obra enorme y da para mucho. Ok, pero no solo tenemos a Serenus versus Adrián como contrapunto, también tenemos Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Les cuento por qué. Si volvemos a la pizarra, voy a borrar esto para que esté un poquito más claro y menos enredado. Teníamos que este era el tiempo del biógrafo, el presente de Serenus. Y este es el pasado, ¿no es cierto? Este es el pasado de Adrián, que va de 1885 a 1941. Entonces, si abarca todo este tiempo, inevitablemente tuvo que vivir la Primera Guerra Mundial. Entonces no está solamente el contrapunto entre lo bueno y lo malo, razón e irracionalidad, sino que también compara Primera y Segunda Guerra Mundial. También está ese contrapunto. Si se fijan, gracias a que este personaje inserta su presente en ocasiones en el pasado, se puede hacer esta comparación. A eso me refiero con que la idea de Thomas Mann es muy inteligente. Nos pone qué pensaba Serenus aquí y qué pensaba Serenus acá, y lo compara. Claro, como les decía, y es la propia visión de Thomas Mann. ¿Se fijan? Contrastes. Está llena de contrastes esta novela. Dos personajes, Serenus, Adrián. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Primer tiempo narrativo, segundo tiempo narrativo. Pasado, presente. ¡Qué hermoso! Y entre todo esto se debate el destino de la música y de una nación, Alemania. Lo que me resultó más complicado de esta novela fue la parte técnica, musical. Me superó totalmente, ya que no estoy relacionado con el tema, para nada. Soy un neófito musical. Siento, esto es una sensación mía, yo siento que Adrián, al mismo tiempo que iba aprendiendo música, se iba descubriendo a sí mismo. Es decir, mientras aprendía a componer, él mismo evolucionaba. Y al no entender la terminología musical, yo me perdía también ese contraste. Siento que me perdí esa evolución y me frustra no saber música o no saber lo básico de música para poder seguirle el hilo a Thomas Mann. Porque entre la vida propia de la música versus la vida de Adrián hay algo muy interesante que yo no lo logro percibir. Y por eso siento mucha frustración. Pero espero que las personas que sí entienden de música, yo he visto suscriptores que son maravillosos músicos que tocan el piano, que son suscriptoras generalmente. Estoy seguro que ellas van a poder entender esa parte, estoy seguro. Lamentablemente les voy a quedar en deuda con eso, no, mis capacidades no llegan tan lejos. Otro factor que puede resultar dificultoso es cómo el narrador, Serenus, va presentando personajes. Y nos habla, no solamente los presenta, sino que también en ocasiones algunos nos habla de sus vidas y cómo se relacionan con la vida de Adrián. Esto es interesante, súper interesante, porque
de nuevo recurro a los Buddenbrook. Aquí está. Los Buddenbrook era una novela, bueno, es una novela familiar. Es una novela de grandes familias, de muchas generaciones. Entonces, la mayoría de los personajes tenían un nexo sanguíneo entre sí. Acá, la gran familia de Adrián, la que participa en su vida, la que le afecta para llegar a ser lo que llegó a ser, no es una familia de sangre. Son sus amigos más cercanos, sus círculos sociales, que aunque son escasos, recordemos que Adrián era un gran solitario, y a pesar de eso, él tenía buenos amigos, pocos pero buenos, y la interacción con ellos, y las historias de ellos, las vidas de estos personajes, resultan fundamentales para la novela, muy fundamentales. Nada sobra en Dr. Faustus, nada. Hay un punto en la novela en que el autor empieza a narrar, estoy un poco cansado, por eso empiezo a pronunciar mal. Vuelvo a decirlo, hay un punto en la novela en que el autor empieza a narrar la vida de los personajes en detalle. Y yo digo, ¿pero por qué está haciendo eso? Me preguntaba yo cuando estaba leyendo la novela, ¿por qué está haciendo eso? Ah, ya sé, ya, dije, es una digresión. Se está yendo por las ramas. Y no, no es necesario. Tenemos que conocer la vida de ciertos personajes, incluso las interacciones entre otros personajes, dejando a Adrián de lado. Tenemos que dejar en ocasiones a Adrián de lado y seguir la vida de otros personajes, cómo se interaccionan entre ellos. Y finalmente, todas esas interacciones repercuten en Adrián. Y uno cuando lo leía, en un inicio decía, esto no tiene ningún sentido para la biografía de Adrián. Y cuando llegas a un clímax, sí lo tiene. Y es grandioso cómo todo se une. Es grandioso. Ustedes cuando lean este libro van a entenderme. Ustedes van a pensar que hay algo que sobra. Y no, cuando lleguen cerca del final, no sobra nada. Es muy bueno. Y por eso, Dr. Faustus no es solo una gran novela musical. También es una novela de denuncia hacia los horrores de la guerra, de crítica hacia Alemania, del amor de Thomas Mann hacia Alemania, una novela también filosófica, es una novela teológica, es una novela con amores apasionados, es una novela que en ocasiones te estremece, te enternece, una novela sobre también la amistad, una novela sobre la soledad. Thomas Mann lo puso todo aquí. Dr. Faustus es todo eso y mucho más. Es grandiosa. Si me preguntan, me encantaría releerla. Si me preguntan, es una buena adquisición para el librero, porque siempre vas a tener que volver a ella. Porque hay mucho aquí, hay mucho, y no se puede descifrar todo en una sola lectura. Lo que yo les acabo de presentar es un barniz solamente, es un pequeño barniz superficial de lo que se puede ver aquí. Yo solamente vi lo más obvio. Hay mucho más aquí, y sé que hay cosas que me estoy perdiendo. Yo creo que tengo que evolucionar más como lector para poder entenderla en su totalidad. Pero estoy feliz de haberla leído. Es estéticamente bellísima. Es perfecta. Es milimétrica. Nada le sobra a Dr. Faustus. Y para los que crean que es una novela sobre lo demoníaco o no sé, es una simple excusa. Porque lo que Thomas Mann quería hablar aquí no era eso. Era sobre Alemania. Esa es la gran excusa. Quería hablar sobre Alemania y sobre lo que estaba pasando. Y lo logró. Bien. Es increíble. Es increíble. Le dieron el premio Nobel cuando tenía, si no me equivoco, tenía los Buddenbrook escritos, tenía La montaña mágica escrita y otra novela más y algunos cuentos. Y ya se ganó el Nobel. Todo lo que vino después es un regalo de Thomas Mann para nosotros. Bien. Espero que les haya gustado esta reseña. Y si les gustó, por favor compártanla para que más gente la vea. Y nos vemos la próxima semana.